¿Cómo están? Buen día, buen día. Wake up, despertarse. Buen Buen día, buen día. día a todos. Oh, Henry, qué bueno escuchar tu voz, hermano. Buen día, buenos días. Buen día, bendiciones. Buen día, darling. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Ahí está Fernando. Buen día, Gary. Bienvenido, hermano. Primera vez que te conectas al estudio. Qué bueno que te animaste a levantarte tempranito. Buen día, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, ahí también está la hermana Mary, Susana. Y bueno, buenos días a todos. Los he extrañado, parece que ha pasado muchísimo tiempo. Gracias por la comprensión que tuvieron el día lunes. No fue posible que tengamos esta clase, pero aquí estamos. Es miércoles y todavía tenemos muchas cosas que aprender del liderazgo del libro de Génesis. Quiero preguntarles, hermanos, ¿alguno tuvo la oportunidad de leer el documento que envié al grupo de WhatsApp? Si alguien lo leyó, levante la manito, hermanos. Bien, bien. Bueno, nadie lo leyó. Ahí está Henry. Henry, qué bueno. Adelante, Henry. Respecto a la Torre de Babel, ¿verdad? Ese texto pequeño, ese breve. Así es, un pequeño texto. Sí, bueno, lo leí sí anoche, el tema del impulso respecto al aliado, o sea, lo que significa tener impulso respecto a ser aliado para el líder y que Ujú. cómo esto fue desaprovechado por la gente de Babel. Excelente, excelente. Y esta pregunta para todos, varios han levantado ya la mano. Excelente. A ver, un ejemplo del gran impulso es, por ejemplo, cuando vemos un deporte, ¿no? Un equipo de fútbol o de cualquier deporte empieza a tener un momentum, se llama, ¿no? Un gran impulso que de repente empieza a atacar, atacar, atacar. Y ahí el comentarista dice, tienen que aprovechar este momento porque todo el equipo está yendo hacia adelante y varias veces eso puede terminar en un gol y terminar ganando el partido. Eso, a eso se refiere con ese gran impulso, que hay una gran motivación de mucha gente que se reúne y empieza a hacer algo para lograr el objetivo. ¿Esto alguna vez les ha pasado en su liderazgo cuando han deseado emprender algo, cuando estaban llevando adelante un proyecto? ¿Les ha ocurrido algo así o lo han podido ver que empieza y empiezan a hacer una iniciativa y de repente se presenta este gran impulso donde todos están como en una sintonía y quieren avanzar? ¿Les ha ocurrido o lo han visto? Sí, te comento que sí, en el trabajo me pasó muy pocas veces, pero sí ocurrió que todo el mundo confluye hacia un fin común. Era una entrega de obra, ¿no? Ujú. Y todo el mundo se puso a limpiar, el que más y el que menos, todo el mundo con el objetivo final de poder entregar la satisfacción del cliente y todo. Lo he vivido. Lamentablemente no se ha repetido muy frecuente porque, bueno, a veces uno descarga sus esfuerzos en una sola persona, que lo haga él, que a él se le paga y etcétera, ¿no? Muy pocas veces he visto eso de que sin mediar intereses propios, ni sueldos, ni miramientos, todo el mundo se puso a trabajar para poder tener un éxito global, de éxito común. Muy bien, lo bueno que ya lo viste, Henry, y eso te permite reconocerlo. Y un buen líder es alguien que tiene ese ojo calificado para reconocer este gran impulso. Está ocurriendo esto ahora mismo en mi empresa, en mi liderazgo, en mi ministerio, en donde sea que estoy viendo que esto está ocurriendo. Ahora mismo hay un gran impulso. Entonces, tengo que aprovechar esta oportunidad, este momento. Si no tenemos el ojo bien preparado para reconocer estas situaciones, se nos puede escapar. Hubo un gran impulso, sí, no metimos el gol, lo dejamos pasar.
Y eso sería un gran desperdicio porque, como dices, pocas veces se presenta algo así. Bien, gracias, Henry. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario sobre la pequeña lectura que tuvimos respecto al capítulo 11 de Génesis? Bien, ok, yo quiero mostrarles aquí al frente ahí en la cámara, esta es la Biblia de liderazgo de Maxwell, que es la Biblia que estamos utilizando para los estudios, ¿no? Aquí está, eh, y allá adentro la Biblia de por sí tiene ciertos comentarios. Escucha, este filtro de la cámara no está dejando que se vea, ahí está, ¿no? Tiene comentarios específicos con respecto al liderazgo. Entonces yo les envío esos comentarios. Los comentarios no son escritos por mí, sino son los escritos por Maxwell respecto al liderazgo y no escribe comentarios en todos los capítulos, en algunos capítulos y eso es lo que les envío. Bien, en este caso fue un pequeño comentario sobre el gran impulso y siempre, siempre los van a tener a su disposición. Yo siempre se los voy a enviar. Muy bien, ahora sí, vámonos al capítulo 11, pero antes de eso vamos a orar. Señor, papá, gracias, gracias, Dios mío, gracias, amado Dios, gracias, papá, que estamos acá. Despierto, Señor, disfrutando una vez más de tus misericordias, de la oportunidad que nos das de vivir, de respirar, de encontrarnos contigo. Gracias porque restauras constantemente la relación, Señor. Gracias porque estás interesado en nosotros. Gracias porque haces todo lo posible para que podamos tener una relación y hoy podamos hablar contigo. Gracias porque quieres escucharnos, gracias porque quieres hablarnos, porque quieres guiarnos. Gracias, gracias. Eres bueno, Señor, eres bueno y no nos cansamos, no nos cansamos de agradecerte por tanta misericordia, por tanta bondad, Señor, por tantas bendiciones que nos das cada día, que ni siquiera podríamos enumerarlas, que siquiera capaz ni nos damos cuenta de tantas cosas que nos das, Señor. Te amamos, te bendecimos, gracias. Te pedimos que no dejes de hacerlo, Señor, que no dejes de bendecirnos, Señor, que no dejes de mostrar tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has dado propósito, Señor. Gracias, amado Dios, porque nuestra vida tiene sentido, Señor, porque nos has dado una misión. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que sea hoy nuestro corazón, el Espíritu Santo dentro de nosotros, escuchando claramente lo que tienes para decirnos, aplicando en las acciones cotidianas todo lo que tienes para nosotros, las enseñanzas, redirigiendo el camino y las fuerzas que nos has dado en esta vida, Señor, para poder cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Queremos escucharte, Dios. Que nuestros corazones puedan discernir tu voz, tu guía, tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a ver una presentación. Ok, tenemos el capítulo 11. Y ahí está la famosa Torre de Babel. El capítulo 11 se va a dividir en dos secciones muy importantes. La primera es la Torre de Babel, que va del versículo 1 al versículo 9, y del versículo 10 al versículo 32 habla sobre la descendencia de Sem y de Taré. Si se dan cuenta, solamente 9 capítulos dedica al tema de la Torre de Babel. Entonces, no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Y vamos a ir viendo por qué. Vamos a comenzar con el Salmo 2, versículo 1 al 12, que resume todo lo que sucede en este capítulo 11. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
Este Salmo 2 resume en cierta forma esta actitud que se repite durante toda la vida, la generación de vida que existe en el mundo, de cómo las personas constantemente buscan liberarse, entre comillas, de Dios, buscan rebelarse de Dios, buscan hacer las cosas a su manera. Y ven a Dios como alguien que los oprime y dicen, no, nosotros queremos ser libres de Dios, queremos echar de nosotros sus cuerdas y quieren unirse para ir en contra de Él. Y eso es más o menos lo que pasa en Babel. ¿Por qué? Y al final Dios dice, no, el que mora en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, porque al final todo lo que hacen es vano. Vamos a ver que cuando comienza el capítulo 11, ellos, el pueblo, o sea, los descendientes de Noé, estaban viviendo en un lugar que se llama Sinar, ¿no? Versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, ¿ok? Y en Sinar dice que ellos empiezan a reunirse y a planificar para construir esta torre. Vamos a ver qué dice. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. En Sinar podemos ver que toda la humanidad tiene estas características, tiene ingenio, ¿no? Utiliza su inteligencia porque estamos hechos a la semejanza de Dios. Entonces, si Dios es inteligente, nosotros también somos inteligentes. Obviamente no en la medida de la de Dios, pero tenemos inteligencia. Y no importa si somos hijos o no somos hijos de Dios, si somos creyentes o no somos creyentes, la inteligencia se nos ha dado. Somos inteligentes. Entonces, vemos aquí que la humanidad utiliza todo su ingenio y empieza a construir tecnología. Nos dice que Sinar era un lugar donde no había mucha piedra por su contextura geográfica, escaseaba la piedra. Entonces ellos, como no hay piedra, pero nos hemos trazado un gran objetivo y tenemos el gran impulso, entonces vamos a idearnos nuevas formas y emplean la tecnología y empiezan a hacer lo que se llama el adobe, ¿no? Empiezan a hacer el adobe y planifican y dicen, vamos a construir de esta forma y va a tener tantos pisos y vamos a llegar al cielo. Tremendos. Recuerden que en el capítulo 10 habíamos hablado de Nimrod, ¿no? Cómo este Nimrod posiblemente era el líder de esto, ¿no? Era el rey que quería guiar a toda la humanidad a construir esta torre de Babel. Y bueno, utilizan su ingenio, su tecnología, su planificación, utilizan sus talentos, utilizan su voluntad para hacer algo, ¿no? Y dicen, vamos, aunque cueste, vamos a trabajar juntos y lo vamos a lograr. Utilizan su esfuerzo, su energía, sus recursos y finalmente se organizan y empiezan a hacerlo. Entonces, ¿y esto todo para qué? Para construir una torre, ¿no? Que llegue hasta el cielo. ¿Qué significaba esto de que la torre llegue hasta el cielo? Principalmente significaba que que el hecho de haber llegado hasta el cielo en una torre era la independencia de Dios. Es decir, si nosotros podemos construir una torre que llegue hasta el cielo y ahí lo podemos sentar a Nimrod allá arriba, ¿no? A nuestro rey humano, es decir, ya no necesitamos de Dios. Es decir, hemos utilizado nuestro ingenio, nuestra tecnología, nuestra planificación, nuestra organización, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y nuestros talentos y lo hemos logrado nuestros objetivos, entonces no necesitamos a Dios. En el fondo lo que quieren, lo que está buscando en ese momento la humanidad es independizarse de Dios. Y este patrón se repite constantemente, hermanos. ¿Por qué está pasando esto? Si Dios ya había rescatado un remanente con Noé y solo quedaron los justos. Y ahora otra vez, en el Edén pasó, ¿no? Adán y Eva dijeron, nos vamos a independizar de Dios, vamos a buscar la sabiduría de Dios sin Dios.
Caín hizo lo mismo, ¿no? Lo sacaron del paraíso y Adán y tienen un hijo. Caín podía representar la restauración de la relación con Dios. Nada, Caín dice, y Dios se acerca a Caín y le dice, no, no peques, ¿no? El pecado está ahí, te quiere conquistar, pero tú puedes dominarlo. Y Caín dice, no, yo me voy a independizar de Dios y lo hace. Luego aparecen estos llamados hijos de Dios que empiezan a casarse y a tener hijos con las hijas de los hombres, ¿no? Otra vez el ser humano buscando ser como Dios, sin Dios, independizarse de Dios. Y luego está Can, ¿no? Después de que Noé baja del barco y tiene su viñedo, otra vez Can. Y ahora Babel. Parece ser que esta característica del ser humano que está bien en su corazón, bien interna en su corazón, de rebelarse constantemente contra Dios, de buscar constantemente la independencia de Dios, constantemente el ser humano una y otra vez hasta aquí. Solamente en 11 capítulos de Génesis ya hemos visto por lo menos 5 ocasiones en que el ser humano busca independizarse de Dios. Dios ve la forma de tener una relación con el ser humano y el humano dice, no, yo voy a encontrar la forma de independizarme de Dios y voy a utilizar todos mis recursos, todo mi ingenio, todos mis dones y talentos para hacerlo. Todo lo que tú me has dado, lo voy a utilizar para independizarme de ti. Y vamos a ver que es terrible lo que sucede, ¿no? Vamos a ver que hay una cadena que va descendiendo cada vez más en cuáles son las motivaciones de esta gente. Vamos a ver que lo primero que dice es, hagámonos un nombre, versículo 4. Hagámonos un nombre. Ellos estaban buscando fama. Decían que si por medio de la fama ellos se iban a sentir seguros, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos tenían miedo de ser esparcidos de la faz de la tierra, entonces como tenían miedo de ser dispersados, deciden reunirse en un solo lugar y construir algo que les produzca fama. Y cuando tengan fama se van a sentir seguros. Cuando sean populares se van a sentir seguros. Cuando todo el mundo los acepte y les diga qué buen trabajo hicieron, se van a sentir seguros. Estaban buscando el reconocimiento, estaban buscando la aceptación para tener seguridad. Y eso los llevó a la idolatría. Y en el fondo, la motivación más profunda en su corazón era el miedo. Ellos estaban motivados por el miedo, estaban dirigiendo todos sus esfuerzos, todos sus recursos y toda su planificación, pero motivados por el miedo. Porque tengo miedo, caigo en idolatría. Porque tengo miedo, me siento seguro. Porque tengo miedo, pienso que la fama, el reconocimiento, la aceptación de las personas me va a dar seguridad. Entonces busco eso en las personas y ya no en Dios. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. No se habían dado cuenta que Dios estaba ahí para cuidarlos, pero en su mente Dios estaba ahí para oprimirlos. Entonces ellos quieren liberarse de Dios y piensan que por medio de la fama van a poder vencer sus temores. Y es que el ser temeroso, el ser humano que es temeroso, busca siempre tener el control y está motivado por el miedo. El ser que tiene miedo, el ser temeroso, no el ser temeroso de Dios, sino el ser que es temeroso en sí, busca tener el control. Quiere él tener el control. ¿Qué me da miedo? Yo lo voy a controlar. Yo voy a hacer todo lo posible para que no ocurra eso que tengo miedo. Y ese liderazgo, hermanos, es un liderazgo motivado por el miedo. No motivado por el amor ni motivado por la fe. Está motivado por el miedo. Así como vemos aquí en el capítulo 11. Se construyó esta torre. Nunca se había construido algo tan grande en ese tiempo.
tanta organización, tanta gente, tantos recursos y todo bien planificado, lo estaban por lograr. Fíjense que dice el versículo 6: y Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir hasta que lo hagan. O sea, tremendo movimiento de personas y todo motivado por el miedo, todo motivado por el afán de tener el control y de esa forma independizarse de Dios. Y ahí es cuando llegamos un poco a lo que sucede después, a las consecuencias, es que esta gran fortaleza termina hecha ruina. Esto nos lleva a pensar en nuestro liderazgo. ¿Qué cosas hemos emprendido motivadas por el miedo? ¿Qué cosas ahora mismo estamos haciendo motivado por el miedo? Tenemos que tener en cuenta que si la motivación es el miedo, tener el control o independizarnos de Dios, esto puede terminar siendo una gran ruina. Proyectos, emprendimientos, desafíos que nos trazamos, que si están motivados por el miedo, por más que haya el gran impulso, pueden terminar en una gran ruina. Y vamos a ver, en contraste con eso, cómo es el carácter de Dios. Hemos visto hasta ahorita en estas diapositivas cómo es el carácter del ser humano. Tiene un montón de dones y de virtudes y de talentos, pero todos los utiliza basado en el miedo y cae, por lo tanto, en la idolatría y en la ruina. Sin embargo, vemos un Dios que constantemente restaura. Adán y Eva pecaron, salieron del paraíso. Aún así, Dios no los abandonó. Dios vio la forma y les dio a su hijo Set, ¿no? Tuvieron Caín, Caín mató a Abel y después tuvieron a Set. Y dice que con Set la gente volvió a alabar a Dios. Luego ocurre otra situación donde Dios mm, decide llamar a Noé, ¿no? Decide llamar a Noé y dice, a ver, ya por medio de ti, ¿por qué? Porque la maldad se había multiplicado un montón. Entonces dice, voy a llamar a Noé y Noé va a ser el remanente y con eso se va a restaurar la relación. Y luego Noé tiene un hijo y su hijo otra vez busca independizarse de Dios y están de nuevo en esto de la Torre de Babel y la gente otra vez se rebela contra Dios y Dios otra vez busca restaurar. Vemos el carácter de Dios como líder. Es un Dios que siempre está buscando restaurar, que ve los errores de su pueblo, que ve el miedo de la humanidad, de la gente, y busca restaurar. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Después de Babel, la gente se dispersa. Estaban unidos, la gente se dispersa y Dios llama y busca a Abraham. Y a Abraham le dice, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Abraham también va a fallar. Y Dios otra vez tiene otro plan, y tiene otro plan, y tiene otro plan. Y vamos a ver en la Biblia, en toda la Biblia, que Dios constantemente está buscando esto, restaurar la relación. Y esto no solamente se aplica, hermanos, en términos generales, sino también se aplica en lo individual. Cada día nosotros, de alguna u otra forma, nuestra naturaleza carnal está en rebelión contra Dios. De alguna u otra forma tenemos miedos y hacemos cosas motivadas por el miedo, por la falta de fe. Y fallamos. Y Dios restaura. Y sus misericordias se renuevan cada día, porque así es el carácter de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres presentar a Dios a otras personas? ¿Quieres entender cómo es Dios? Pues tienes que saber que una característica muy importante de Dios es que Dios es un Dios que restaura, que quiere una relación contigo y que no se rinde. No se rinde y no te deja tu suerte y dice, ah, buah, listo, tú querías esto, querías independencia de Dios, ok, anda, que te vaya bien, ¿no? Él constantemente está ahí restaurando, buscando la forma de restaurar la relación. Vemos en el versículo 30 otra característica muy interesante del carácter de Dios.
Dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Dios decide llamar a Abraham para restaurar su relación y restaurar a la humanidad, pero decide llamarlo a él y a su esposa que era estéril. ¿Cómo va a llamar a alguien estéril? O sea, mientras toda la humanidad intenta concentrar sus recursos en lo que podría volverla más poderosa y brindarle seguridad, Dios decide utilizar lo débil, lo desechable, lo que no funciona para crear con ello vida y esperanza. Es que el poder de Dios no tiene límites y la forma en cómo Dios hace las cosas es muchas veces una ironía. Él utiliza lo débil, lo que es desechable, lo que tú dices no hay esperanza aquí, Él utiliza eso para crear con ello vida y esperanza. Y humilla el orgullo y la soberbia del que se cree poderoso. Toda la humanidad, en ese momento era toda la humanidad, todos sus recursos, todo su esfuerzo, todo su poder, toda su fuerza. Vimos que Nimrod era un hombre, un líder muy fuerte, un líder poderoso, con muchos recursos. Utilizaron todo, todo. Y Dios desecha eso y utiliza aquello que no tiene casi para el ojo humano ningún valor. Otra característica de Dios es la ironía también, como les mencionaba. Ellos decían, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Tenían un miedo. ¿Cuál era su miedo? Si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos tenían miedo de ser esparcidos, no querían ser esparcidos sobre la faz de la tierra, no querían. Entonces utilizan todos sus recursos para protegerse de eso. Y es eso precisamente lo que pasa. Su temor se vuelve realidad. Aquello en que utilizaron todos sus recursos para cometer idolatría, porque querían idolatrarse a sí mismos, querían hacerse un nombre, todo eso se vuelve realidad. Lo que temían se vuelve realidad. Y la ironía es que querían hacerse famosos. Y Abraham nunca dijo yo quiero ser famoso. Y Dios le dijo, yo te haré famoso, tu nombre será conocido por toda la humanidad. Y lo conocemos hasta el día de hoy. Yo no sé quién más trabajó en la Torre de Babel. Solo sé que Nimrod estaba involucrado, pero después no lograron hacerse un gran nombre. Y Abraham, que no lo buscaba, se volvió tremendamente famoso. Es muy popular Abraham. Es el padre de la fe. Es llamado el padre de la fe. Entonces, qué ironía que utilizo todos mis recursos para conseguir algo porque tengo miedo. Y es ese miedo precisamente lo que me ocurre. Y todo lo que he utilizado ha sido en vano. Ha sido un desperdicio. Y por otro lado, Dios está agarrando una pareja estéril y los vuelve lo que yo más quería. Lo que yo más quería en este caso era ser famoso. Y en realidad no lo consigo y Dios se lo da a otra persona que ni siquiera lo había pedido. Y los vuelve tremendamente famoso. Y es que generalmente, hermanos, la idolatría siempre decepciona. Cuando la idolatría está en medio de nuestras vidas y estamos buscando algo por medio de idolatría, la idolatría siempre va a decepcionar. Si pensamos que, no sé, el ejemplo más común es el dinero, ¿no? Que el dinero me va a dar seguridad, ¿no? Me va a dar fama, me va a dar valor y cosas así. Pensamos que el dinero va a ser, y conseguimos el dinero y no ocurre así, no ocurre, porque la idolatría siempre decepciona. La idolatría, el Dios falso no puede cumplir eso que piensas que va a cumplir. Siempre te va a decepcionar. Pero Dios, nuestro Dios, Yahvé, Él sí puede cumplir lo que promete. Y aún puede bendecir si no lo has pedido. Abraham no pidió ser famoso
y lo tuvo. Otra característica de Dios es su capacidad de proteger. Verso 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así fueron dispersados, y así desistieron de la obra. Esto uno puede decir, ¿por qué? A ver, Dios, o sea, ¿para qué ha intervenido? ¿Por qué ha intervenido? Imagínense un reino que constantemente trabaja para estar en la independencia de Dios. Eso solamente puede causar en el ser humano constantemente opresión, abuso, corrupción y todo lo que está alejado de Dios. El ser humano en ese momento se propuso hacer eso. Se propuso construirse un reino que esté separado de Dios y estaban determinados a hacerlo, a lograrlo, y lo estaban queriendo lograr. Entonces Dios cuando los dispersa en realidad está protegiendo a las generaciones que vienen para que no nazcan en un imperio del mal, en una sociedad donde todo está lejos de Dios, y lejos de Dios no hay vida, lejos de Dios no hay gozo, lejos de Dios no hay paz, lejos de Dios solamente hay abuso y violencia. Entonces Dios, vemos el carácter de Dios, cómo interviene en esta situación, no es indiferente a esta situación. Ahora vemos gobiernos donde ya se ha propuesto en nuestros tiempos, hoy, en 2020-2024, ya se han propuesto propuestas serias de gobiernos mundiales. En una de las cartas de la ONU dice la ciudadanía global, ¿no? Se refiere a la ciudadanía global como si se hablara de un reino global. Entonces, la humanidad de alguna u otra forma, no solamente independientemente en mi vida, sino en comunidad, está buscando independizarse de Dios, de una u otra forma. Entonces, Dios no es indiferente a estas acciones, a estas motivaciones, Dios interviene. Y si buscamos hacer las cosas lejos de Dios, debemos saber que Dios va a intervenir y que posiblemente ah, los proyectos y los recursos que voy a utilizar van a terminar siendo una ruina. Y si soy hijo de Dios y confío en Él, debo saber que pase lo que pase, Dios está interviniendo. Ya se han implantado, ¿no? Los primeros chips en el cerebro. Ya hay unos chips que se ponen en el cerebro que uno directamente lo que piensa, la computadora lo escribe. Ya no necesita teclear, ni siquiera dictar con la voz. Pienso y la computadora empieza a escribir. Eso ya es real, eso ya está ocurriendo. Y algunos dicen, no, esta es la marca, este es el sello, el 666 está. No, y hay muchas hipótesis y especulaciones. Nosotros no debemos caer en el miedo. Lo único que nosotros necesitamos saber es saber que Dios interviene en estas situaciones, que Dios no es indiferente, que Dios está ahí constantemente activo. Bien, ahora sí, vamos a dividirnos un ratito en grupos, los voy a separar en dos salitas para respondernos esta pregunta. ¿Qué hemos perdido de vista? Cuando estamos motivados por el miedo y empezamos a hacer cosas motivados por el miedo, ¿qué hemos perdido de vista? ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo para que en las salas puedan desarrollar con más creatividad esta respuesta. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? A veces, cuando estoy motivado por el miedo y digo, a ver, necesito, por decirlo así, la aprobación de cierta persona, ¿no? Porque estoy acostumbrado desde que era pequeño que yo quería recibir la aprobación de mis padres y no la recibía. Entonces ahora la busco en otras personas y empiezo a hacer todo lo que puedo. ¿Para qué? Para hacerme un nombre, ¿no? Para hacerme un nombre y que la gente vea que soy alguien famoso o valioso. ¿Qué he perdido de vista ahí? He perdido de vista
que yo ya estoy completo. ¿Cómo completo? Porque Dios ya me ha dado todo lo que necesito. Dios ya me ha dado lo que necesito. Yo ya estoy completo. Yo no necesito buscarlo en las otras personas. No necesito buscar lo que Dios me ha dado en el mundo. He perdido de vista eso, que estoy completo. Entonces, en los proyectos, en nuestro liderazgo, en nuestro emprendimiento, en las personas que estamos guiando hacia otros lados o que quisiéramos guiar si nos estamos preparando para ser líderes, ¿qué podemos perder de vista por causa del miedo? Esa es la pregunta que espero que podamos responder en las salas que los voy a invitar a, a hacer, ¿ok? Entonces espérenme un ratito, voy a crear las salitas, por favor. La primera pregunta que les voy a hacer es a los dos grupos, relacionada con lo que hemos estado hablando. ¿Qué perdió de vista, qué perdió de vista la gente que decidió construir la Torre de Babel? ¿Qué habían perdido de vista ellos? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál de los dos grupos se anima a responder a esa pregunta? Pastor, yo, Hermano Fernando, buenos días. buenos días. Analizando, ¿no? Eh, la historia de la Torre de Babel, ellos pierden de vista lo que es que Dios es primero, ¿no? Que Dios está por encima de todo aquel hombre creado. Y ellos buscaron, ¿no? Exaltarse a sí mismos en vez de exaltar a Dios. Pues pierden de vista, pues que Dios está sobre todo. Muy bien, gracias, hermano Fernando. ¿Quién más, hermanos? Fernando, ¿en qué sala estabas tú? En la sala uno. Exacto, perfecto. Un punto para la sala uno. ¿Y de la sala 2 habrá algún representante? Hola, sí, de Muy nosotros bien. estábamos en la sala 2. Ok, Respondiendo a tu pregunta, sí, básicamente es lo mismo que tenemos en mente, ¿no? Que la gente en la Torre de Babel se concentró en su propia idolatría, se concentró en una independencia que no tiene que ver con el Señor, que más bien ellos querían liberarse de eso y perdieron de vista el tener al Señor, a nuestro Dios, como líder, como centro de todo lo que tenemos que hacer, como todo lo que nos toca, como todo lo que nos llega en el maná diario. Y ellos quisieron hacerlo de forma independiente y ese es el resultado que se dio, pues el que se dio, ¿no? muy bien, gracias, gracias Henry. También un puntito ahí para el grupo 2. A ver, pensemos en Pastor. esto solamente un momento. Decía, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos estaban buscando seguridad. Ellos querían sentirse seguros. Perdieron de vista que Dios es el que provee la seguridad. Quisieron tener seguridad sin Dios cuando ya estaban seguros. Ellos si dependían de Dios, si buscaban a Dios, iban a obtener eso que estaban buscando. ¿Qué era lo que buscaban? Seguridad, sentirse seguros. Para eso querían ser famosos, para estar seguros. Perdieron de vista que Dios es el proveedor perfecto de la seguridad y de la protección. Entonces, ahora sí, con esa pequeña aclaración nos vamos a representar a los grupos y decir, a ver, ¿qué hemos pensado nosotros? ¿Qué podemos perder de vista o hemos perdido de vista en nuestro liderazgo? Adelante, hermanos, sala uno, sala 2, invitados, el que desea comenzar. ¿Cómo les ha ido en sus reflexiones? Pastor, voy a hablar yo de mi grupo. No me recuerdo si era grupo uno o 2, Ujú. pero lo que hemos reflexionado un poco. eh, Dentro de lo que era el miedo, el temor,
como usted hablaba que ellos perdieron su seguridad, estaban y se sentían inseguros tal vez y buscaron la seguridad a través de ellos mismos. En ese momento estaban pensando en solamente en sí mismos. Entonces, pero nosotros hicimos un análisis de lo que era el miedo, ¿no? ¿Qué es lo que el miedo causa en nosotros? Y el miedo causa ansiedad, el miedo paraliza, el miedo nos confunde, el miedo nos quita la claridad y hay situaciones que pueden causarnos miedo, situaciones que nos toca vivir, o sea, en el día a día. Pueden haber situaciones que nos pueden hacer perder esa seguridad en Dios, o sea, hacernos confundir que Dios no está ahí, o que si nos dicen es una enfermedad muy grave y entonces puede ser que venga un miedo a perder la vida, no sé. Y un hermano decía, a causa del miedo perdemos el propósito para lo cual Dios nos ha puesto y la voluntad de Dios. Ya, eso sería, pastor, y dentro de nuestro liderazgo, personalmente creo que en algún momento hemos tenido temor o nos hemos sentido inseguros tanto al punto de querer tirar la toalla o tirar la toalla y decir ya no más, ya no quiero no quiero seguir adelante porque creemos que es muy pesado o tal vez uno muchas veces siente que no estás, que no está haciendo las cosas bien, no sé. Entonces, pero porque hemos dejado tal vez de poner la mirada solamente en el Señor y que nuestra seguridad está en Él. Eso sería, pastor. Gracias, gracias, Darling. ¿Quiénes estaban Pastor, con Darling, hermanos? acá, pastor. Eh, Tal vez haciendo un resumen, ¿no? Se había tocado 5 puntos en los cuales los hermanos habían hablado, comenzando sobre que el miedo nos provoca ansiedad, ¿no? Y esto nos aparta en realidad de esta visión que tenemos por tener nuestros propios pensamientos y olvidamos las promesas de Dios. Otra hermana decía que por el miedo olvidamos la misericordia de Dios y por este miedo ya no podemos volver a nuestro camino correcto. Otro hermano habló sobre el propósito y el llamado de Dios, que por el miedo perdemos de vista, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Otro hermano hablaba sobre que por miedo tendemos a mentir y ocultar, y a causa de esto, pues sale a flote nuestras inseguridades y que la verdad es el único camino correcto. Y por último, un hermano hablaba sobre la confusión. Al igual que en la Torre de Babel, pues este miedo ocasiona que perdamos la claridad de las cosas que pone Dios en nuestras vidas. Eso, pastor. Bien, gracias, gracias. Hermanos, qué hermosa reflexión que han tenido. Excelente a la sala 2 era, ¿no? O la sala uno, Fernando, ¿en qué sala estaban? Sala uno, pastor. Sala uno, muy buen trabajo. Eso me gustó mucho esto que dijeron que muchas veces por miedo nos ocultamos, ¿no? Y mentimos y engañamos. Y claro, ¿por qué? Porque queremos protegernos, queremos sentirnos seguros. Entonces, cuando miento, cuando oculto, estoy ahí tratando de protegerme y he perdido de vista que Dios es mi protector. Por excelencia, Dios es mi protector. Bien, excelente trabajo. ¿Qué dice la sala 2? Ya, nosotros como Sala 2 respondiendo a la pregunta de qué hemos perdido de vista cuando estamos motivados por el miedo, una de las participaciones sugirió que perdemos en algún momento la humildad, porque precisamente el miedo nos hace actuar de forma prepotente, nos hace actuar de forma soberbia. Perdemos también la compasión, alguien mencionó la compasión, porque a veces como líderes olvidamos
que tenemos compañeros de trabajo o familiares que tienen problemas y tienen necesidades. Otra persona del grupo mencionó que el enfoque de una seguridad falsa en el trabajo le concede, o sea, motivado por el miedo, esta persona o varias de nosotros a veces caemos en la falsa necesidad de tener que trabajar todo el tiempo y esto que nos brinde una seguridad, ¿no? Y también se mencionó que precisamente por el miedo generamos un temor innecesario que hace que las cosas las hagamos como mejor nos parezca, como nosotros consideremos y apartamos muchas veces al Señor de nuestro camino en ese trajinar, ¿no? También recordamos que el Señor es un Dios de restauración y que precisamente es eso lo que necesitamos para poder evitar, para poder desviar el miedo, para que el Señor nos pueda proteger, nos pueda cobijar. Y por último, alguien mencionó algo muy simpático, muy bonito respecto a que a veces el Señor busca a los desaprobados. Esa palabra se mencionó. Los desaprobados, quienes a través de ellos el Señor se glorifica y nos hace dar cuenta de que no necesitamos ser una especie de superhéroes para poder liderar si lo tenemos a Él de nuestro lado. Qué buenísimo, qué hermoso. Gracias, gracias. Qué lindas estuvieron esas salas. Me da ahí yo envidia un poquito. Hubiera querido estar ahí escuchando lo que decían, pero gracias por haberlo resumido también. Henry, Fernando y Darling han hecho un excelente trabajo. Y es así, recordemos, hermanos, recordemos ahora que vamos a empezar nuestras actividades diarias en el trabajo o en lo que tenemos propuesto que ya tenemos todo completo con Dios, que Él es nuestro proveedor por excelencia y no solamente provee en lo material, Él provee en lo emocional, en lo espiritual y en los anhelos más profundos de nuestro corazón. Él es el proveedor por excelencia. No necesitamos recurrir a otros lados o no necesitamos el miedo, ¿no? De pensar que no lo tengo, que algo me falta, que algo necesito, que solo si lo obtengo de esta forma, recién voy a poder sentirme bien. Eso nos va a llevar a la idolatría. Por lo tanto, recordemos que con Dios ya estamos completos. Ya estamos completos. No tienes nada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Entonces, desde esa plenitud, empecemos a liderar, no desde el temor, sino desde la plenitud. Desde que estoy completo, desde ahí te sirvo, desde ahí lidero, desde ahí guío, desde ahí camino. Muy bien. Ok, hermanos, nos hemos pasado unos minutos. Gracias por su paciencia. La clase estaba muy buena, por eso nos hemos pasado unos cuantos minutos, pero está bien, está bien. ¿Ok? Dios los bendiga. Nos vemos el día viernes.